Ha llegado el momento de recibir de Dios. Así que ponga su corazón en aptitud. Y yo quiero que repita conmigo estas palabras. Tome su Biblia, levántela al cielo y repita conmigo estas palabras que dicen así. Mire, esta es la palabra de Dios. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Recibiré la palabra de Dios en mi mente y mi corazón. Y declaro que mi mente y mi corazón están atentos a ellas. Y al recibirla, nunca más seré igual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quédese a sí mismo y vamos al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 20 al 22. Cuando lo tengan, me regalas un amén, por favor. Y la palabra se lee en nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre, a este nombre, y a eso vino acá para llevarlo preso ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Dios y Padre, te damos gracias, adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Cuán bueno, cuán agradecido estamos, Señor, y cuán bueno eres tú, Padre Santo. Tus palabras manifiestan tu amor y tu misericordia por cada uno de nosotros. Concédenos el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra y recibir la transformación que tú quieres darnos a nuestras vidas, Señor. Para gloria y honra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar. Aleluya. Gloria a Jesús. Sé que muchos de nosotros habremos en algún momento escuchado hablar de la historia de Saulo de Tarso. Saulo, aquel hombre que después de tener un encuentro con el Señor, su nombre fue cambiado. Este hombre era muy conocido entre los cristianos de la iglesia primitiva, pues perseguía a la iglesia de Jesucristo con no buena intención. Aunque él entendía que estaba haciendo lo correcto, su intención era hacerlo preso y en algunos de los casos le costaba la vida producto de lo que este hombre hacía. Saulo se dedicaba a perseguir la iglesia de Jesucristo, pero en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuenta que como Pablo, un joven judío conocido como Saulo, se dedicaba a perseguir a la iglesia de Cristo. Y voy a hacer aquí un pequeño inciso, aunque usted conoce, tal vez casi todos conocemos la historia de Pablo. Pablo era un romano que se dedicaba a perseguir la iglesia de Jesucristo, entendiendo que lo que estaba haciendo era correcto porque él obedecía a una doctrina judía, la cual no entendía que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y todo lo que se invocaba en el nombre del Señor Jesús no era bien visto para ellos y perseguían entonces la iglesia del Señor. Y este hombre se trasladaba de ciudades en ciudades persiguiendo los cristianos, llevando consigo autorización de los sacerdotes de la iglesia judía para entonces llevar cautivo a los cristianos que adoraban al Señor Jesús. Pero en uno de esos viajes, camino a Damasco, la Biblia enseña que este hombre
tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Dice la palabra que una luz resplandeciente que brillaba más que el sol le cubrió a él. Y aquel hombre pues tuvo una conversación de tú a tú con el Altísimo, donde él le preguntaba: ¿por qué me persigue? Y él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Le dice: soy yo, Jesús, la iglesia que tú persigues. Ahí este hombre cuenta la historia de la Biblia. La historia bíblica cuenta de que sus ojos quedó ciego, no podía ver. Sus ojos quedaron cubiertos por una escama, una protección que parecía como escama. Y dice que este hombre, hasta que conoció la luz, hasta que conoció a Jesús, su nombre primero no fue cambiado hasta ese momento. Porque desde que conoció al Cristo de la gloria, todo en su vida fue transformado. Hasta que este hombre conoció al Jesús de la cruz, al Jesús que salva, que restaura y que bendice. Siempre se llamó Saulo, pero a partir de ahí el Señor transformó su vida y su nombre fue transformado y le llamó Pablo. Esa transformación trajo consecuencias, trajo resultados que todos conocemos. Un Pablo combativo, un Pablo feroz en defensa de lo que él entendía que era el Cristo de la gloria. Un hombre que entregó todo su esfuerzo, su fuerza y todo su conocimiento a declarar que Jesús es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Quiero que sepas una cosa, amado, que nosotros podemos vivir la vida como nos plazca, pero en el momento que conocemos la verdad, dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os harás libres. Y esa verdad se llama Jesús de Nazaret. Esa verdad se llama el Cristo de la gloria. Esa verdad se llama el Cristo que entregó su vida en sacrificio para que nosotros tengamos vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Cuán bueno, cuán maravilloso es el Señor. Pero voy a decirle algo: a pesar de que este hombre asolaba, como dice las Escrituras, la iglesia de Jesucristo, la iglesia nunca lo vio ni a él ni a los judíos como un enemigo. Lo vimos como un perseguidor, no como un enemigo. Y qué bendición, porque sabe una cosa, mi amado, cuando usted y yo entendemos esa transformación, cuando nosotros entendemos esa transformación que Saulo recibió, que hasta su nombre fue cambiado, es evidencia de que, como dice la palabra, que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Le digo algo, yo le decía a mi esposa, en tiempo pasado estuvieron entrando, había unos solares vacíos en el entorno de mi casa, uno en el frente, uno atrás en el lado izquierdo, y en el lado derecho había otro que ahora están construyendo una urbanización ahí. Y siempre entraban alimañas, entraban bichos, algunas culebritas, algunos ciempiés, una que otra cacata. Yo le decía a mi esposa, a mi amada: tranquila, mi amor, porque ella se preocupaba. Yo decía: ¿no te has dado cuenta que todo el que entra aquí lo mato? Toda culebra que ha entrado, que la hemos visto, la mato. Lo mismo debe pasar con cualquiera que venga en el nombre de cualquier otra cosa que no sea en el nombre de Jesús. Si viene a ti, tiene que tener claro que se va a enfrentar a un hijo de Dios y que su vida puede ser transformada. Porque la palabra que Dios ha puesto en tu corazón, la palabra que Dios ha puesto en nuestros labios, tienen necesariamente que hacer cambios sustanciales en la vida de aquellos que no conocen a Jesús. Es cuestión de que tú y yo asumamos el compromiso y entendamos para qué fuimos llamados. Si entendemos esa parte, entonces esa transformación que tú has recibido la va a hacer posible en aquellos que vengan a ti, sin importar con la intención que venga. Esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón transformará vidas. Da por gracia a lo que por gracia has recibido, iglesia. Estamos siendo llamados a llevar las buenas nuevas de salvación para que transformemos vidas.
La iglesia de Jesucristo, lo he dicho en más de una ocasión, es la única institución que tiene el mensaje que puede transformar vidas enteras, naciones enteras, continentes enteros, familias enteras. La gloria es de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y la noticia llegó al Sanedrín rápido, y eso trajo asombro en muchos de ellos, o en todos. Y se confundían y decían, pero Saulo no es el que hace poco estaba con nosotros y venía y buscaba cartas para salir a perseguir a los cristianos. ¿Qué ha pasado ahora? Ellos no entendían que este hombre había tenido un encuentro con el Cristo de la gloria. No entendían que la verdadera transformación no la daba el Sanedrín, no lo daban las autoridades terrenales, sino esa transformación viene del cielo, del Dios del universo. Bendito sea el Señor. Sin embargo, a pesar de la adversidad de que aquella iglesia y aquel destierro que la iglesia estaba recibiendo, el corazón de los discípulos no existía ni odio ni rencor en ellos o contra ellos. Y todo lo que oían quedaban atónitos por lo que había acontecido con este hombre. Y mire qué pasa. Para mí, Pablo, el apóstol Pablo, es uno de los exponentes del evangelio más respetable. Un hombre que, así como persiguió la iglesia e hizo pasar a la iglesia de Jesucristo estrago, cuando recibió al Señor, cuando recibió aquella transformación, no te puedes imaginar el precio que este hombre tuvo que pagar. Y no te puedes imaginar con la devoción, con el amor, con el impulso, con la fuerza, con la determinación que él estaba resuelto a recibir lo que viniera del mundo con tal de agradar a Cristo. Ese mismo Pablo a nosotros nos dice que hoy tendremos persecuciones, tendremos aflicciones y que tendremos adversidad. Pero nos dice con su testimonio, mantente firme como yo, porque yo recibí la corona de vida. Mantente firme como yo, porque la palabra de Dios será viva y eficaz y su respaldo estará de continuo en tu vida. Aleluya. No tienes por qué preocuparte, porque el Dios de los cielos estará a favor tuyo en todo momento. Bendito sea el Señor. Me gozo porque este hombre dejó un legado que ha trascendido a través de los tiempos. Es un hombre que con su vida fue e hizo posible que muchas vidas fueran transformadas, y que hoy nosotros, que somos los que formamos parte del pueblo gentil, alcanzáramos la salvación y la vida eterna. Por ese hombre comprometido con Dios, ese hombre que recibió, dejó que el Señor entrara a su corazón e hiciera reingeniería, e hiciera cambios, transformara su vida, le diera una nueva visión y un nuevo color a su vida, hizo posible que el evangelio llegara a este día hoy. Qué bueno cuando te dejas usar por el Señor. Dios es bueno en todo tiempo, amado. Y la palabra enseña que si somos obedientes a esa palabra de parte de Dios, que si dejamos que esa palabra hagan su efecto, nuestra vida será transformada y cambiada. ¿Cuánto dicen amén? Qué bueno es el Señor, qué maravilloso es el Señor. Bendito sea su nombre. Mis amados, ellos se preguntaban, ¿no es este el que asolaba a la iglesia? ¿No es este el hombre que perseguía, que apresaba y que mataba a los cristianos? Y había algo que era, para mí en esta porción de la palabra, hay algo que me impactó de manera tremenda. Él no contaba ni con el respaldo ni con la credibilidad del pueblo judío. Ya no era ni de aquí ni de allá, porque la gente de los judíos a los que él pertenecía ya lo veían como un enemigo, y los que éramos cristianos entonces lo veíamos como Saulo predicando a Cristo, ¿no será un truco más para hacernos prisioneros? Y él tuvo que bregar con eso de una manera tenaz. La palabra enseña que él se esforzaba cada día más
para hacerle ver a la gente que Jesús es el Hijo de Dios, para decirle a la gente que el Jesús que él ahora predica, que antes perseguía, ese Jesús cambia, transforma y bendice vidas. Bendito sea el Señor. Él tuvo necesariamente que esforzarse porque no le creían, porque la historia que él venía arrastrando no era la mejor. Ahora bien, yo siempre he creído que el Saulo, el Pablo de aquel tiempo, somos nosotros ahora. Y si usted hace una comparación con lo que he leído y con lo que hemos hablado del apóstol Pablo, te darás cuenta que hay una cierta similitud en la vida mía y en la vida de Pablo. Porque cuando decidimos levantar la mano en favor del Señor, hubo gente de nuestra familia, de nuestra comunidad, de la iglesia, del trabajo, de los vecinos, de nuestro entorno, que no creían en este hombre pecador y mentiroso y falso. No creían en esta mujer que antes vivía de novela en novela, de bingo en bingo y de arriba en arriba y de banca en banca. No creían en esto. Pero tuvo que permitir que el Señor hiciera una reingeniería. Tuvo que permitirse llenarse de la palabra de Dios para que esa transformación llegara. Y conforme con la transformación, el pueblo entero comenzó a decir: hay algo especial en esta mujer, hay algo especial en este hombre. Y ese algo especial es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ese algo especial es la existencia y el convencimiento, y es la obediencia a la palabra de Dios. Y comenzamos entonces a esforzarnos en alimento espiritual, en tener un contenido que nos da el alimento espiritual cada día. Nos esforzamos en modelar a Cristo en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de proceder y de vivir. Entonces comienza la gente a decir: ¿qué está pasando con esta mujer? ¿Qué está pasando con este varón? Pero alguien dice: es que ha conocido al Cristo de la gloria. Alguien dice: es que él ahora alaba, adora al Dios de los cielos, bendito sea su nombre. Y es la parte gloriosa, mi amado. Pero voy a decirle algo, y gracias por el aplauso. Y le voy a explicar por qué gracias por el aplauso. Porque a partir de que usted se reconoce como hijo de Dios, asume un compromiso que puede ser que entonces comience a caminar entre espinos. A veces creemos que venir a los pies de Cristo representa que hemos sido salvados, que hemos sido curados, que nuestras finanzas se multiplican, que ya no tengo problema, de que todo va a ser color de rosa. Mentira. Mentira, mi amado. La Biblia enseña y dice que en el mundo tendrán aflicciones. Le está hablando al pueblo de Dios. En el mundo, porque ya usted no forma parte del mundo, pero vive en él, aunque no milite en él. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, dice el Señor, yo he vencido el mundo. Ustedes también vencerán, bendito sea el Señor. Aleluya. Fíjese esto. Yo hago referencia mucho a esta conversación histórica que tuvo el apóstol Pedro con el maestro. Hubo un momento donde el Señor Jesús le dice a Pedro: te han solicitado para zarandearte. Y él le dice: pero tranquilo, yo he orado para que tu fe no mengüe. Oiga esto. Conforme lo que dice la palabra no se contradice. Conforme lo que dice la palabra, el Señor no le dice que va a evitar ser zarandeado. Y pudo haberle dicho, porque es el Hijo de Dios, era el mismo Dios. Tenía y tiene toda la autoridad para cambiar el panorama cuando le dé el deseo. Pero Él no se contradice en su palabra. Si dice que en el mundo tendréis aflicciones, cuando vino Pedro, Él pudo haberle dicho: no te preocupes, que yo he orado para que no venga el zarandeo. No, Él no le dijo eso. Lo que le dijo fue: pero tranquilo, que yo he orado para que tu fe no mengüe, porque es necesario vivir el proceso en la transformación, y ese proceso lo da
la lucha constante, porque la iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios, los hijos de Dios, los que hemos sido llamados conforme a la voluntad del Padre, nos prueban como el oro. ¿Sabe usted cómo se prueba el oro? Con el fuego. En el mundo tendréis aflicciones. A Pedro no se le iba a quitar el sufrimiento y el proceso que iba a vivir, pero el Señor iba a fortalecerlo porque él ha sido llamado. El Señor le está prometiendo que aunque difícil sea el momento que viva, no te preocupes. Aunque la adversidad que venga sean insoportables, no te preocupes, porque el Dios de los cielos está a tu favor. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Cristo. Aleluya, aleluya. Conforme a la porción de la palabra leída, mis amados, dice el capítulo 20, el versículo 20 del capítulo 9, dice: enseguida predicaba Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo cautivó mi respeto y mi admiración, y aprecio a todos aquellos que han recibido el llamado y con determinación hacen gala de obediencia de la palabra del Señor. Quiero que sepas, mi amado, quiero que sepas que escuchó la palabra de Dios y acudieron al llamado en obediencia, y hoy en obediencia al llamado, y hoy son siervos del Señor que predican y que llevan la buena nueva de salvación. Nosotros, los que hemos sido llamados y lo que hemos entendido, debemos ponernos manos a la obra, porque hay muchas almas que salvar. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el Señor. Conforme a lo que dice esta palabra, dice que enseguida predicaba a Cristo. Cuando usted y yo recibimos ese mensaje, cuando usted y yo recibimos esa transformación, ese convencimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, y de que Jesús salva y restaura y bendice, y de que no hay otro modo de llegar al Padre que no sea a través de Él, usted arranca a predicar y comienza a decirle al mundo que Jesús es el Hijo de Dios, con determinación, esperando llevar las buenas nuevas de salvación donde está la necesidad. Necesitamos ponernos manos a la obra, amado. Pablo entendió ese mensaje. Pablo entendió que lo que había recibido de Dios no era solo bueno, era más que bueno. Y dijo: daré por gracia lo que por gracia he recibido. Y comenzó su ministerio sin importarle lo que podía pasar. Hay veces que nosotros nos quedamos en la comodidad de la casa y decimos de nuestro hogar: hoy el día está soleado, no voy a salir a predicar, no voy a salir a evangelizar porque hace mucho calor. O dice: hoy estoy lloviendo, hoy está lloviendo, no voy a salir a predicar. Y nos quedamos sentados porque la telenovela nos llama, porque hay un programa de televisión que nos gusta y nos atrae, o porque sencillamente no tenemos ese compromiso con las cosas de Dios. Y sabes una cosa, amado, tiene entonces que descubrir con qué propósito fuiste llamado. Entonces el evangelio para tu vida no ha sido tan bueno. Entonces no has asumido el compromiso que hiciste con el Señor como debe ser, con firmeza y autoridad. Está permitiendo que las cosas vanas y perecederas de este mundo dominen incluso tus intenciones y tus deseos. Nosotros, los que somos miembros de la patria celestial, los que obedecemos al llamado del Señor, no tenemos voluntad propia. El Señor nos llama y como guardia, aquí estamos, Señor. Así es el cuerpo de Cristo. La gente que por amor dan un paso adelante antes de que lo llamen y dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquellos que han entendido de que hay alma que salvar y de que el mensaje de la palabra ha sido puesto en ti y que somos los mensajeros que tienen el mensaje que el mundo necesita, decimos: Señor, heme aquí, envíame a mí. No nos quedamos, no podemos quedarnos en la casa. Y te digo algo, amado, yo sé que el Señor no se equivocó contigo. No se equivocó contigo. Él tiene claro para lo que tú das, Él tiene claro lo que tú eres.
A veces no nos conocemos, no entendemos incluso para qué fuimos llamados. Pero es necesario que te pongas manos a la obra, porque hay almas que salvar. Es necesario que te pongas manos a la obra, porque es la evidencia clara de que tú has creído en un Dios de poder, de que tú le sirves a un Dios verdadero, de que tú has entendido que debes dar por gracia lo que por gracia has recibido. ¿Cuántos dicen amén a esto? No te quedes en casa entonces. Vamos a trabajar. La iglesia necesita ponerse en atención y en acción. En esta palabra es como diciéndole al Señor y enseñándole al mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Es decirle al Señor: Señor, yo estoy a tu orden y estoy listo para cuando tú me necesites. Aquellos que han entendido el llamado, mis amados, han entendido el llamado y lo asumen con responsabilidad. No le importa si el aire, si el tiempo es frío o es caliente. Le digo algo, el apóstol Pablo, cuando no estaba preso, lo andaban buscando. Y él sabía que lo que él llevaba era una palabra explosiva. Él sabía que eso era dinamita pura y que donde quiera que él la soltaba transformaba gente. Y eso le iba a costar un precio caro que pagar humanamente. Pero él decía: mi cuerpo puede estar preso, pero mi alma es libre en Cristo Jesús. La iglesia de Jesucristo debe entender que aunque su cuerpo sea preso, es libre en Cristo Jesús, y que hay necesidad en el pueblo, hay necesidad en el mundo, y debo ir y cubrirla, porque a eso he sido llamado. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 22: y todos los que oían esas palabras quedaban atónitos. Por dos razones, amado. Por dos razones. Dos razones y un porqué. Podía ser parecido, pero es desigual. La razón de que este hombre era aquel que asolaba a la gente. La gente estaba sorprendido, pero este hombre, ¿será verdad lo que dice? Porque este hombre antes predicaba otra cosa. ¿Qué le ha pasado? La gente quedaba asombrada, estaba atónita. Pero también el mensaje que este hombre llevaba era un mensaje de poder, era un mensaje de autoridad, era un mensaje de transformación. Y habían vidas que venían a los pies de Cristo y eran transformadas por el mensaje que este hombre llevaba. Bendito sea el Señor. Y había una razón. Y aquella razón es que tenía él la capacidad, la autoridad de Dios para transformar a través de ese mensaje la atención de la gente y el comportamiento. Dios es bueno en gran manera, mi amado. Dios es bueno en gran manera. Por eso la gente quedaba atónita cuando le oía predicar y decían: no es este el que asolaba la iglesia, no es este el que vivía haciendo pasar a la iglesia de Jesucristo, lo pasaba a hacer pasar estrago. ¿Qué ha pasado con este hombre entonces? Identificaban su entrega a la obra del Señor, la firmeza de su cambio, de su llamado, de su comportamiento, hacía evidente que su vida había sido transformada. La manera en que este hombre caminaba y procedía hacía evidente en el pueblo de que algo grande había sucedido con él. Y eso es algo grande, transformaba vida, llamaba la atención de la gente y cautivaba a la gente. Y decía: ¿qué habrá pasado con él? Y esa intención, ese impacto provocaba de que se detuvieran a oír realmente qué es lo que dice. Y en ese oír, como dice la palabra, la gente es transformada por el oír la palabra de Dios. Este hombre llevaba un mensaje transformador, un mensaje de bendición, un mensaje de poder, y la gente quedaba cautiva desde el primer momento que le oían. En un momento determinado, frente a un juez, cuando a él le permitieron exponer, porque él asumía su defensa, le dijo uno de los jerarcas: por poco y hasta me persuade. O sea, si te dejo hablar 2 minutos más, quedo a los pies de Cristo también.
Oiga usted hasta dónde. Pero había algo importante en este hombre, y es que dice la palabra que cada vez que este hombre se paraba a hablar, dice la palabra antes de decir de Pablo, dice: y este hombre, o Pablo, lleno del Espíritu Santo, oiga bien, no era por su propia voluntad, no era por su propia fuerza, no era su capacidad, era la presencia de Dios dentro de este varón. Aleluya. Yo le diera un aplauso a Cristo, de verdad que sí. Porque le puedo decir, mi amado, hay gente que recibe el llamado y obedece, pero su corazón no lo entregan. Y este hombre recibió el llamado, escuchó la voz y la obedeció, y su corazón lo entregó por completo. Y eso con toda su juventud, su vitalidad y toda su fuerza y todo convencimiento, adoraba y predicaba a Cristo donde quiera que iba. Y por eso aquellas palabras impactaban, porque lo decía con el corazón y sabía la gente que era sincero, porque decía la verdad. Y notaban la sinceridad de que no era un truco para agarrar a los prisioneros, porque se esforzaba cada vez. Y tú te esfuerzas, iglesia. Debemos esforzarnos en llevar el mensaje de la palabra. Debemos preocuparnos y esforzarnos en que la gente entienda de que no soy yo el que traigo el mensaje, es el Señor que lo envía. No es palabra mía, es palabra de vida, es palabra de Dios. Lo que salen por mi boca, lo que te va a transformar no es mi deseo, es la palabra del Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no nos quedemos sentados, amados. Vamos a ponernos manos a la obra, porque hay alma que salvar. Hace poco escuchaba unos jóvenes predicar. Y le digo con sinceridad, mis amados, me gustó en gran manera, porque pude ver el conocimiento que estaban adquiriendo en las cosas del Señor. Y eso me llenó de mucha alegría, de mucho gozo. Me llenó de mucha... Me hace saber de que hay que seguir, y que los obreros del Señor hay que motivarlos para que sigan transformando vida el Señor a través de ellos. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 22 decía: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Señor. Cada vez que nosotros salimos a predicar el Evangelio, debemos ser intencional. La intención debe ser llamar, la obediencia a la palabra, llevar el mensaje. Pero mi intención es y debe ser impactar tu vida, edificarte con la palabra de Dios, demostrarte que Jesús es el Señor y de que necesitamos entregar nuestra vida y nuestro corazón al Eterno, al Dios de la gloria, al Cristo de la gloria, que lo entregó todo por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No sé qué tan comprometido tú estás con la obra del Señor. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 8, dice: sanad enfermos, libertad, limpiad los leprosos, resucitad los muertos, echad fuera demonios, da gracia lo que de gracia has recibido. Esa palabra que el Señor pone en tu corazón, de la cual tú eres portadora, tiene toda esa característica. Tiene toda esa característica. Los hijos de Dios tenemos la oportunidad de poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Van a sanar. Esa palabra, como dice aquí mi amado, limpiaban los leprosos, resucitaban muertos. Y usted me dirá: pastor, ¿y yo podré resucitar un muerto? Claro, yo he resucitado muchísimo. La palabra dice, no se sorprenda, pero la palabra dice que mientras no conocemos a Cristo somos muertos andantes, y que cuando conocemos a Cristo resucitamos a la vida. Cada vez que usted le lleva el mensaje de la palabra y aquellos reciben y abren su corazón y reciben el mensaje, su vida es transformada. Por tanto, han resucitado de un mundo muerto a una vida en Cristo Jesús. Usted tiene la oportunidad de resucitar personas que andan por ahí caminando como muertos en vida,
porque no tienen ni a Cristo ni tienen esperanza. Amén. Bendito sea el Señor. Por esto titulaba este mensaje, que no se lo dije en el principio, pero este mensaje lo titulé El clavito en el zapato. Porque con este mensaje lo que el Señor ha pretendido es que nosotros salgamos de nuestra comodidad, de que podamos ponernos manos a la obra, de que a veces necesitamos algo que nos empuje para que hagamos las cosas. Por eso el clavito en el zapato. Usted o camina o se lo quita. O camina o se lo quita. Entonces, nosotros necesitamos salir a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia enseña en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38. Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha y pocos los obreros. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, recomendado a ser obrero de la palabra de Dios, de la obra de Dios. Por eso te insisto, pongámonos manos a la obra, porque hay alma que salvar. Necesitamos ponernos en marcha, porque necesitamos llevar palabra de vida, palabra de bendición, palabra de esperanza y de consuelo a aquellos que sufren y tienen necesidades. Y solamente la iglesia de Jesucristo está llamada a llevar ese mensaje de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hacerte una pregunta, porque hay veces que nosotros escuchamos el mensaje y decimos: pero yo también quisiera formar parte de esa gente que están llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Yo quiero preguntarte en esta hora: ¿quieres aceptar a Cristo como tu Dios y Salvador en esta hora? Solo levanta tus manos y oraré por ti. Hoy es el día aceptable, dice el Señor. El día de mañana no tiene garantía, amado. No sabemos si estaremos. El día de ayer tampoco existe. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo hoy. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Dios y Salvador en esta hora? Estaré orando por ti. No te preocupes en lo que pueda acontecer. Todo el que está en tu entorno, en un momento de su vida, tenía la misma lucha en su corazón que tienes tú en esta hora. Y decidimos aceptar a Cristo. Y mirámonos cómo estamos. Aquí estamos sirviéndole al Señor. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Dios y Salvador? Solo levanta tu mano y estaré orando por ti. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Te alabo, Señor. De no ser así, amado, quiero decirle que aquí estaremos en el momento que nos necesite, que estemos orando por usted. Estaremos. Cierre sus ojos y vamos a orar para entregar este mensaje de hoy. Eterno Dios y Padre nuestro, te doy gracias. Cuán bueno, cuán maravilloso eres, Señor. Qué grande y maravillosa tu palabra. Concédenos, Señor, al haberla escuchado, recibirla, Padre Santo, y permitirnos que hagan los cambios, que hagas tú, Señor, la transformación que mi vida necesita, Señor. Ayúdame a obedecerla para que esa transformación sea una realidad en mí. Padre, gracias te damos por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.